Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy sábado 7 de mayo está la palabra abierta en 1 de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 15. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Jesús, el fundamento de la iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantas algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí está dando una ilustración a una iglesia como es allí en Corinto el apóstol Pablo, y está viendo que lamentablemente hay un grupo de hermanos que tienen una situación de su vida que no ha sido transformada y cambiada totalmente por el poder de Dios. Y podíamos aquí notar que hay tres tipos de personas: los hombres naturales o las mujeres, los humanos, que no tienen a Dios, no creen en Jesucristo, nunca lo han recibido. Los segundos son aquellos, los carnales, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero no es todavía el que está plantado en su vida, y todavía hay costumbres y hábitos de la vida pasada. Y están los espirituales, que son personas que están continuamente consagradas delante de nuestro Dios Todopoderoso y están rendidas para hacer su voluntad y no quieren en ninguna forma tener algo que sea de su ego, de su yo, de la sociedad, del mundo. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo que está notando que ellos son carnales y por lo tanto todavía están en su vida espiritual como niños, y que en la misma forma no pueden ser alimentados con una palabra, con un llamado mucho más fuerte, porque no son capaces todavía. Así que uno de los efectos de su actitud todavía del mundo, de esta sociedad donde existen celos, contiendas, disensiones, ahí estaba viéndolo en la propia iglesia, y notó que esto dañaba la comunión y el crecimiento, la unidad entre la hermandad. Por ejemplo, este deseo de buscar liderazgo humano más que el liderazgo de Jesucristo como Señor tiene que ser derribado, porque definitivamente
un pastor, un sacerdote, un ministro de Dios es un siervo, simplemente es un esclavo de Jesucristo y él debe de responder a su tarea simplemente sin arrogancia, y no debe haber partidos, sino que apreciamos y nos sometemos a la autoridad. Un día puede ser Pablo, otro puede ser Apolos o otra persona, pero aquí uno se está manera pleiteando con el deseo de levantar ese liderazgo, no para bien, sino para contiendas. Y aquí el apóstol está diciendo que en realidad no somos sino servidores del Señor, y que uno hace una actividad dentro del tiempo y otro viene y desarrolla el crecimiento. Así que él está diciendo, ni el que planta ni el que riega tiene valor en sí, sino que es el Dios, y que al mismo tiempo el Señor Dios es el que da el crecimiento. Así que tenemos que cuidarnos mucho en competir dentro de la iglesia. Somos nosotros simplemente colaboradores de Dios. Nosotros estamos ahí para servirles, y nuestro deseo es, como pastores, aconsejar, orientar, visitar, levantar, formar. Entonces aquí nos está dando una orientación, como si Pablo fuera un arquitecto que ha planeado, digamos, la obra del Señor allá en Corinto, y al mismo tiempo él desarrolla el fundamento ganando a muchos para el Señor, pero él tenía que salir de ese lugar y viene otro como Apolos, otro para edificar. Pero lo más importante es que el que viene a sobreedificar esté teniendo una misma forma de proyección, de fundamento, y en este caso es Jesucristo, y el fundamento está en la palabra. Y así que tenemos que estar continuamente viendo que el que levantamos es el nombre de Cristo, y cada uno de nosotros recibiremos el reconocimiento si fundamentamos una vida de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la visión de hacer discípulos, de seguir siendo una vida de santidad, que sería esto como oro, plata, piedras preciosas. Pero algunos posiblemente quieren más vivir en un ambiente agradable para sí mismos, y son como madera, hojarasca que termina en medio de la situación de la manifestación de parte de Dios sobre lo que hicimos. Así que debemos de probar nuestra tarea de lo que estamos haciendo en la casa de Dios, para que el fuego de la presencia de Dios va a manifestar si hicimos algo correcto o indebido. Aún aquí Pablo está diciendo que si no fue lo correcto, se acaba, se daña, aunque puede que usted sea salvo. Pregunta importante es: ¿en quién debo enfocarme cuando sirvo en mi iglesia? Yo debo enfocarme en el propósito de desarrollar personas con el carácter de Cristo, que tengan un espíritu de liderazgo y que miren a Cristo como el Señor y amo de sus vidas. Pregunta también que debemos aquí: ¿qué debo construir sobre el fundamento de Jesucristo? Yo debo construir sobre el fundamento de Cristo en la vida de una persona, sobre lo que tiene que ver con una vida consagrada, con una vida de propósito, y así entonces voy a recibir reconocimiento. Cuando miro el ensayo para meditar el significado de la iglesia en el mundo, esto es muy importante. La iglesia se encuentra en el mundo como una comunidad que nos muestra y permite vivir una vida restaurada. Por eso, la iglesia debe revelar cuán bendecida y feliz es una vida que obedece y se deja guiar por el Señor, y cuán libre es permanecer en su voluntad. Para cumplir con esta labor, la iglesia debe enseñar la palabra de Dios y aprender de esta para conocer su voluntad. Además, debe mantener una relación correcta con el Padre en los cielos, obedeciéndole a través de la palabra y la oración. Por eso la iglesia tiene el deber de instruir y evidenciar la nueva vida de un creyente restaurado, que nace a partir de una relación fundamentada en el amor. De este modo, debe abundar la hermandad basada en el amor sincero como imagen del Padre, más allá de la discriminación y la competencia. En este sentido, la iglesia también es un lugar de reunión y comunión. Por último, la iglesia debe permanecer en el mundo, influenciarlo positivamente y ser un puente que conecte al pecador con el evangelio para transformar el mundo y para que vivamos en la gracia de Dios. En este sentido, la iglesia es un canal que conecta.
Todos nosotros nacimos en el mundo y ahora somos la comunidad de la iglesia que fue puesta en él nuevamente. Por lo tanto, deseo que nuestras vidas sean una carta abierta del Evangelio y que las iglesias de esta tierra seamos una comunidad que renueva al mundo a través del mensaje transformador de la restauración. Qué hermoso. Así que oremos y digamos: Señor, gracias por reprenderme a mí y a mi comunidad debido a la envidia y a los desacuerdos que están en lo profundo de nuestro ser. Deja de ser un niño en las cosas del Señor para crecer y alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Ayúdame a unirme a mis hermanos para cumplir mi ministerio y glorificarte. Amén. Que Dios lo bendiga. Felicidades. Hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.